Bienvenidos a la solución del segundo parcial de mediciones e instrumentación en el tema de acondicionamiento de señales. El primer punto nos dice así: amplificación con op-amps. El equivalente de Thevenin de un sensor consiste en una fuente de tensión Vs de 2 voltios pico a pico a 10 kHz en serie con una resistencia de 100K. Usted dispone de una fuente de dual de más y menos 10 voltios, eso debo considerarlo, y el sensor tiene un terminal en ground. O sea que podemos imaginar la situación para este sensor, que es la siguiente. El sensor lo tenemos aquí, ¿sí? Es Vs, la señal, nos entrega a través de una resistencia de Thevenin 100K su señal. Dice que tiene un terminal puesto a tierra, ahí está. Entonces este es el sensor, nos entrega la señal acá. Es decir, él tiene que conectarse a algo que le permita colocar un voltaje aquí a su salida. Llamemos a ese voltaje de salida, por lo pronto llamémoslo Vx. Bueno, dependerá del siguiente sistema, que es su resistencia de entrada, para poder establecer cuánto vale Vx con respecto a Vs y se formará un divisor de tensión. Así que debo estar pensando que lo que sigue ojalá tenga una impedancia alta de entrada, para que en el divisor de tensión Vx sea prácticamente Vs. Nos dice que diseñemos un circuito para amplificar esta señal hasta 20 voltios pico a pico. Si Vs tiene 2 voltios pico a pico y vamos hasta 20 voltios pico a pico, nos están pidiendo que hagamos un amplificador cuya ganancia, a la larga, la magnitud de la ganancia nos interesa que sea 10 voltios sobre voltio. Nos dice que utilicemos amplificadores ideales, y eso nos permite meditar en lo siguiente: si están alimentados con más y menos 10 y toman una señal, por ejemplo, de 1 voltio pico, como es el caso de aquí, de 1 voltio de amplitud, digamos, entonces tienen que llevarla a 10 voltios de amplitud, es decir, van a pegar justamente con la alimentación. Pero si los operacionales son ideales, entonces puede la salida ser aceptable, que llega hasta la alimentación. O sea, se llaman amplificadores de extremo a extremo, conocidos con el nombre rail to rail. O sea, se parece mucho al concepto de lo ideal. Los resistores nos los exigen que sean entre 100 ohmios y 1 megaohm, y eso es muy apropiado para los contextos con amplificadores operacionales, no salirnos de esos valores. Lo primero que necesitamos entonces es lidiar con estos 100K. Si yo conecto un amplificador aquí, tengo que preguntarme cuál es el impacto que tengo sobre los 100K. Así que una decisión que se puede tomar es colocar un buffer, y un buffer es un circuito que nos ayuda con este tipo de problemas. El buffer consiste entonces en un amplificador que tiene operacional, entrada por la terminal no inversora, y por la inversora tenemos una realimentación que viene directamente de la salida. Así, este amplificador debe estar alimentado, obviamente, ya sabemos cómo lo dan aquí, entre 10 y menos 10, así está, y listo. Esto es lo que se requiere. A la salida tengo el mismo valor que tengo aquí en Vx, pero como reconozco que la resistencia de entrada de esta etapa, la resistencia de entrada, es decir, medida por el terminal de entrada que es acá arriba, la resistencia de entrada de esa etapa es aproximadamente infinita, y eso es así porque el amplificador es ideal. Entonces la corriente que entra por aquí es cero. Y si eso es así, entonces quiere decir que la corriente que fluye por este resistor es cero, así que el voltaje que se cae en él es cero. Por lo tanto, entonces Vx coincide plenamente con Vs. Y eso es lo bueno de la etapa de buffer, esta etapa que está aquí, vamos a llamarla enseguida buffer. Nos da esa posibilidad, una gran resistencia de entrada que hace que no importe la resistencia de Thevenin de mi sensor, sino que todo lo que él produce, todo entra y se asoma aquí. De hecho, entonces aquí a la salida lo que tenemos es más aquí, menos en tierra, el mismo valor Vs. Ya, es lo que logró traspasarlo de aquí a acá. Ahora lo que sigue son amplificaciones. ¿Y qué tipo de amplificadores conocemos? Conocemos el no inversor y conocemos el amplificador inversor. Entonces, en el caso que vamos a decidirnos por un amplificador, por ejemplo, no inversor, entonces podemos dibujar, por decir algo, aquí el amplificador, un poquito aquí arriba, quiero hacerlo así, aquí tengo el menos. El amplificador no inversor está caracterizado por una resistencia aquí, otra aquí, la salida está aquí, así está.
Y aquí lo que tengo es, bueno, R2 y esta es R1. Y ahora la entrada de ese amplificador está aquí. O sea, es una posibilidad así que yo diga, bueno, voy a mandar esta señal hasta aquí. Cuando es así, entonces la salida mía me daría en este caso out es igual a 1 más R2 entre R1 por la señal de entrada. La señal de entrada es BS. Si venimos con el buffer es BS. Entonces lo que queremos es que esto que está aquí nos dé 10, y eso lo logramos haciendo que R2 entre R1 de 9. Así que podríamos escoger valores. Ahora sí, ya es nuestra decisión. Yo escogería 9K aquí y 1K de este lado. Da 9 el cociente más 1, 10. Este es el resultado. Una segunda posibilidad de resolver nuestro problema, porque lo tenemos desde aquí, estamos dando ganancia total 10. O sea, estamos logrando que dé 20 voltios pico a pico. Y bueno, y el amplificador está obviamente alimentado entre menos 10 y 10. Ahora otra posibilidad que hay es colocar un amplificador inversor. Tampoco tienen ningún problema, eso es completamente legítimo. Entonces colocamos en este caso un resistor así, por el menos aquí, más aquí, y este va a referencia. Y ahora aquí tenemos el otro resistor, el de realimentación, y terminamos de este lado. En este caso esta es R2, en este caso esta es R1, y ahora simplemente conectamos. Esa es otra posibilidad, o sea, se toma esta o se toma esta de aquí. También es otra posibilidad, conectar esto con esto, y ahora la salida nos da menos R2 sobre R1 por su entrada, y la entrada es BS. Venimos acá después del buffer, así que BS. Lo que tenemos que procurar es que esto dé una cantidad de 10 en magnitud, o sea que podemos escoger perfectamente algo que diga R2 entre R1 es 10. Eso significa que podemos escoger R2 10K y R1 nuevamente 1K. Perfectamente legítimo. Ahora, la solución puede ser este camino o este camino. Muy bien. Pero miremos otras variantes posibles también de solución. O sea, esta es una, hay otras variantes posibles. La resistencia de entrada de este circuito amplificador no inversor, si la miramos, es infinita, ya que circular por aquí es cero corriente. Esa resistencia es infinita, lo que significa que uno podría directamente colocar el sensor acá sin necesidad de buffer, porque esa acción de buffer está llevada a cabo por esta misma etapa. Así que una variante también legítima es conectar nuestra señal directamente del sensor, conectarlo hasta aquí, directamente así. Conectamos de aquí hasta allá. Si esa es su respuesta, sensor, inmediatamente esto con algún valor que dé aquí 9 el cociente, está perfecto. También esa es una posibilidad. Una posibilidad adicional también sería utilizar la etapa inversora conectada directamente al sensor. En tal caso habría que hacer un cambio. Entonces esta es otra posibilidad. En ese caso el cambio que se está sugiriendo es decir, si se desea conectar ahora, vamos a ver, voy a borrar aquí para no confundirme un poco. Si se desea conectar, y bueno, voy a también a borrar un poco aquí para no confundirme también aquí. Si se desea ahora conectar de aquí hasta aquí, entonces hay un detalle, porque ya esta fórmula no podría aplicar bien con respecto a BS. Si lo miras bien, no hemos pasado por el buffer. Aquí tenemos BS, un resistor, alambre, otro resistor. Si queremos decir cuál es la salida de esta con respecto a BS que está aquí, realmente R1 hay que cambiarlo en esta expresión. O sea, hay que cambiarlo un poco en esta expresión. Por ejemplo, si escogimos aquí algo, por ejemplo, le hemos llamado esto R1. En esta expresión va a ir R2 sobre la resistencia que se encuentra aquí. Esta en serie con esta, y esta es la entrada. O sea, las dos quedan en serie. Entonces realmente abajo aparecería R1 más 100K. Eso es lo que va a cambiar el problema. Entonces resulta que R1 más 100K es un resistor que ya de por sí es más grande. Este que está aquí es más grande o es igual, bueno, a 100K. O sea, es más de 100K.
Y si quiero que esto dé 10, R2 tiene que ser 1 mega o más de 1 mega para que sea 10 veces más grande. Entonces ya eso impone una restricción porque no puedo pasarme del mega. Eso me está exigiendo a que R1 deba ser 0. Fíjate, R1 debe ser 0 para que sume con este 100K que está aquí. Entonces si lo pongo así, lo que más me conviene es que yo haga lo siguiente. Me conviene que lo ponga directo, en donde ahora el papel de R1 lo está jugando es esta cantidad que está aquí. Por lo cual la ganancia se va a medir como, la ganancia tiene que medirse como menos R2 entre R1, pero R1 esta vez es 100K. Este que está aquí, este que está aquí. Y este es BS, la fuente de entrada. Así que R2 no puede ser este valor, debemos corregirlo. Y el valor corregido para que me dé la ganancia de 10 es 1 mega ohmio. Ahora, 1 mega ohmio entre 100K, definitivamente eso da 10 y el menos está aquí. Y perfecto, esta es otra solución. O sea, esta es la tercera solución que podemos darle a este problema. Esta es la tercera. Hubo una segunda solución por aquí, esta que estaba para acá. Esta es una segunda solución. Y la otra es utilizando el buffer. También originalmente teníamos esa solución. Bueno, esta es la primera solución, utilizando el buffer conectado aquí y de aquí a cualquiera de estos dos. Entonces cualquiera de las posibilidades es válida. Así que mira cuál fue lo que tú hiciste y bueno, lo comparas. Vamos a pasar al segundo problema. En este segundo problema nos dicen diseño online con la aplicación Filter Wizard de Analog Devices. Y es el último dígito del código de estudiante. Es decir, que ahí en realidad hay 10 versiones diferentes de este problema. Pero vamos a mirar los dos casos extremos. Vamos a mirar para cuando el dígito es 0, cuando el dígito es 9 y haré unos comentarios en ese caso. Bien, entonces tenés que entrar a la herramienta de Filter Wizard y ahora se requiere, enunciado, se requiere una ganancia de 0 decibeles en la banda pasante. Bueno, me dicen que hay que diseñar un filtro pasaltas. Listo. Un filtro pasalta, un high pass filter. Me dice que le ponga o tenga en cuenta que deseamos ganancia unitaria en la banda pasante, que la frecuencia superior es de 40 kHz, que tenemos una atenuación máxima 3 dB, se está permitiendo eso, que la frecuencia de la izquierda es 20 menos Y kHz y que la atenuación a la izquierda es 40 más 2Y dB. Después me dice que los capacitores tienen tolerancias de 20%, los resistores de 5% y los operacionales tienen tolerancias de 20% en su producto ganancia ancho de banda. Los capacitores se deben tomar del conjunto de valores, es un conjunto de números limitado que se llama E12, y los resistores del conjunto limitado E48. O sea, son un conjunto de valores permitidos que se llaman los valores comerciales, pero es un conjunto. Bien, debo tomarlos de allí. Esos son parámetros que se le entregan al software de Filter Wizard. O sea, es fácil alimentar. Seleccione un diseño que viole lo menos posible los requerimientos, teniendo en cuenta tolerancia y restricciones. Entonces, esta parte me está diciendo a mí: tengo que buscar un diseño que viole lo menos posible los requerimientos. Los requerimientos es lo que está descrito aquí arriba. O sea, la frecuencia, las atenuaciones permitidas, teniendo en cuenta tolerancias y restricciones. Me imagino inmediatamente que por las tolerancias los requerimientos se rompen. Así que lo más natural que me va a tocar hacer aquí para tratar de que se rompan lo menos posible los requerimientos es hacerlos más estrictos, hacerlos más exigentes, digámoslo así. Cuando yo se lo coloque al software de manera más exigente, él tratará de cumplir un poco mejor con los requerimientos que yo a la larga tengo. Eso lo hago porque tengo tolerancias, es decir, variaciones de los componentes. Y si yo no tuviera tolerancias, obviamente yo coloco el valor normal, el que me estás pidiendo acá, y se busca un filtro que lo cumpla. Pero como hay tolerancias, es posible que los filtros que me van saliendo no cumplan con los requerimientos. Así que debo modificarlos un poco para que los cumplan, o seleccionar un diseño que viole lo menos posible, si lo voy a dejar así igual. Pero una técnica muy normal es hacerlos un poco más exigentes, y si se llegan a cumplir esos más exigentes, cuando haya tolerancia, las variaciones hace que obviamente vayan en la dirección de romper el requerimiento, pero todavía permanecen dentro del requerimiento original. Entonces me dice que copie y pegue, bueno, los dibujos que me da Filter Wizard. Primero que todo, el nombre y tipo de filtro, eso para identificar cuál es.
que me dé el circuito, muy bien, y que me dé la respuesta en magnitud en dB. Eso se me está pidiendo, en dB, donde se vean las tolerancias, las variaciones por tolerancia. O sea, esta gráfica es importante. Esta es la que me va a revelar qué tanto yo estoy cumpliendo los requerimientos bajo tolerancia. Sin esta gráfica no es posible evaluar este punto bien. No es posible porque no se sabe dónde va a quedar esto. Entonces, para poder hacer la entrega correcta de esto se requiere el nombre y tipo de filtro. Se requiere ver los parámetros que vas a entregar. Si son diferentes a estos, entonces tengo que ver también los parámetros que tú estás colocando. Si los haces más exigentes, necesito también saber cuáles son los que colocaste. Entonces son varios elementos que debes tener en cuenta. Primero, los requerimientos que vas a colocar. Los requerimientos. Si son más exigentes, hay que saber qué números estás colocando diferentes a estos. Lo segundo que tienes que hacer es entregar, pues, obviamente, la magnitud en dB. Tienes que entregar el circuito y el nombre también. Bueno, esto podría ser el punto 2, esto podría ser el 3 y este podría ser el punto 4. O sea, es importante que estos elementos estén en tu respuesta. Si usted en su respuesta no tuvo en cuenta eso de corregir los requerimientos, entonces depende mucho cómo es el filtro que tienes al principio, desde el inicio, cómo te resulta. Estamos así, hay que satisfacer a 40 kilohercios, 0 dB está de este lado, supongamos así, esta es la gráfica, y en 40 kilohercios tienes que dar aquí a menos 3 dB. O sea, eso es lo que se pacta aquí. La diferencia entre este punto y este punto que está aquí sería entonces 3 dB. Entonces vamos así, la gráfica tiene que venir por aquí, cae aquí, es un pasaltas, ¿no? Entonces quiere decir que de este lado va así y de este lado va cayendo, así. Entonces eso es lo que vamos a ver así. Entonces nos dicen, para algún punto de una coordenada, nos dicen, bueno, la coordenada es esta que está aquí. Esta en primer lugar es una frecuencia que vale, en su caso, 20 menos el dígito, o sea, 20 menos y kilohercios. Entonces 20 menos y kilohercios va aquí. Y de este lado la atenuación va en la coordenada menos 40 más 2y. Entonces la coordenada que usted ve aquí es menos 40 más 2y. Esa es la coordenada. De manera que la distancia que hay de aquí hasta aquí, la distancia da entonces 40 más 2y. Esa es la distancia de atenuación. O sea, esto debe estar atenuado a esta frecuencia aquí. Eso es lo que se le pide a usted. Entonces, cuando llega la tolerancia es cuando vemos esa cantidad de variación. La tolerancia hace que las gráficas realmente den una por aquí, por ejemplo, una violación hacia abajo, y la otra es una violación por arriba. Eso es lo que uno más o menos ve en estos resultados, así, algo así. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver a la frecuencia que estamos trabajando, por ejemplo, a esta que está aquí, quiero ver cuál es esa violación de tolerancia, es decir, quiero ver cuál es esta distancia que está aquí. Eso se llamamos la violación de tolerancia. Y en este caso, a esta frecuencia quiero saber cuál es la violación de tolerancia hacia acá arriba. O sea, fíjate que se está atenuando menos. Entonces realmente lo que importa es esta distancia que tenemos aquí, esta distancia. Hacia arriba, a partir de la esquina que nos están exigiendo, y a partir de aquí, y en la frecuencia, ¿no? Y en la frecuencia de esto, a partir hacia abajo, es la tolerancia que estamos buscando. O sea, fuera de los 3 dB, esta que está acá. Entonces, esas son las dos cantidades que se van a violar, y vamos a procurar que esas sean las más pequeñas posibles. Y vamos a ver qué podemos obtener. Este problema lo he hecho inicialmente pensando en el dígito 0. Y al buscar todos los filtros que me puede dar allí, he notado que la mejor combinación, la que menos viola, pues he escogido dos casos. En un caso he tomado un Chebyshev séptimo orden de esta cantidad de error en la banda pasante. Y miren lo que 40 kHz, mis datos son estos. Aquí estoy colocando los 40 kHz, o sea, es la parte de la derecha en la gráfica esta que nos va a acompañar aquí, 40 kHz por aquí. De este lado 20, porque fue 20 menos 0, recuerda, este sí es una de las que varía, este es 20 menos y, ya y es 0. Y de este que está aquí es 40 más 2y, y vale 0, o sea que es 40. Pero fíjate que he colocado menos 50, o sea, estoy siendo más exigente, porque con la tolerancia, si lo dejo en menos 40, es mucha la violación que hay. Por lo tanto, lo estoy bajando. Entonces, este lado hay que tenerlo en cuenta. 1.
Esto lo dejé igual, lo dejé igual. Y también aquí hay otro detalle también aquí. No estoy permitiendo que aquí haya 3 decibeles cuando estamos en 40 kHz, sino que haya menos. O sea, estoy siendo más estricto. Entonces, este es otro detalle. Estoy pidiendo -1. O sea, en esta forma está quedando una respuesta mejor. Vamos a ver aquí cómo resultan ese tipo de violación, que es el parámetro que queremos evaluar de si está bien o no está bien nuestro filtro. Entonces, en el caso de este filtro Chebyshev, la violación va así. Primero establezco dónde queda 40 kHz. 40 kHz queda aquí en esta coordenada, es esta línea que está aquí. Entonces, aquí tengo el primer punto de corte, aquí en esta parte de aquí. Ahí está. Porque vengo sobre esa línea. Pero normalmente es hasta 3 decibeles que se me permitía. Ese es el requerimiento original. O sea, es una cantidad que está como aquí. Aquí. Y esto es lo que estoy observando. Así que esta distancia que vemos aquí vertical es la violación. Y esa violación está costando como cuánto. Aquí hay -10, aquí hay 20, tal vez aquí hay uno más. Digamos así, coordenada 21 menos 3, algo así como 18, por ejemplo, puede ser aquí. 18 dB de violación. O sea, eso debería estar acá en 3. Pero está en esto. 7 y 7, 17, más 18 más puede ser. De este lado me dice que en 20, que es esta coordenada que está aquí, deba estar en 40. O sea, 40 es justo aquí, justo ahí. Entonces, 40 permitido. Y hecho está hacia abajo, todo está bien. Simplemente que estoy logrando cortar aquí, en este puntico que está aquí. O sea, tengo una violación pequeña, si le alcanzas a notar, es de aquí hasta aquí. Esa violación puede estar costando como unos 3 decibeles. O sea que en total, o sea, por ejemplo, vamos a escribir la violación total. Sí, señor. Total violation es alrededor de 21 dB en este caso. O sea, fue uno de los casos en los que traté de hacer que esto sea más pequeño, pero era muy complicado. O sea, si me iba con los filtros que me ofrece Bessel, por ejemplo, la caída era muy lejos hacia acá, la violación de este lado era muy fuerte. O sea, el filtro Bessel tiraba como a caer por acá así. Entonces la violación era muy fuerte en este lado, aunque este era mejor. Y este tiene menos violación de este lado izquierdo, los Chebyshev, por ejemplo, pero tiene una violación fuerte del lado acá, donde empieza la banda pasante. Entonces, bueno, decidí ver este extremo. Seguidamente, traté de evaluar un Butterworth también, o sea, no solamente Chebyshev, sino Butterworth ahí mismo, sin variar más nada, los datos serán los mismos. Aquí está el dato, es lo mismo, pero esta vez escogí un Butterworth y en ese caso la cosa mejora un poco de la siguiente manera. Cuando analizo la coordenada de los 40K que está de este lado, es esta de aquí. Entonces este es el punto crítico que quiero ver y este es el punto de 3 decibeles de la exigencia original. Entonces la violación parece estar entre aquí y aquí, esta distancia que está aquí, que es más o menos como unos 10 decibeles si lo alcanzas a ver ahí. O sea, 3 aquí, como 10 decibeles. Y de este lado en 20, que es esta coordenada que estoy pintando acá, hasta los 40, la violación va de aquí, que son estos 40, hasta aquí. Hasta aquí. Sobre esa frecuencia. Esa es la violación que se está dando, este pedacito, este conjunto de valores aquí posible. Entonces nota que eso está como en 3 decibeles aquí, 10, como 12 decibeles puede ser aquí. Entonces aquí hay como 12 decibeles. 12 y 10, eso daría como un total en violación. Total violation sería aquí como 22 decibeles. Es un valor como grande y comparado con este parecido, pero de todas maneras estamos hablando de valores como grandes de violación. Pero fue como lo mejor que pude encontrar y eso que estaba exigiendo ya unos cambios. Aquí y aquí se nota que estoy haciendo más estrictos los requerimientos. Y aquí tenemos las tolerancias. Y bueno, en ambos casos están los circuitos ahí añadidos. Ahora, he hecho esto para el dígito 0. Me parece un caso como bien tremendo. De ahí me voy corriendo hacia los dígitos superiores que se pone un poco mejor la situación. Entonces, en el caso del dígito 0 vemos que una violación de 22 dB es algo que podemos esperar perfectamente. Y ya me permite saber qué es lo que sería demasiado y qué sería ahora mejor. Esto es como lo mejor que pude encontrar así, en ese razonable tiempo ahí probando. En el caso del dígito 9, que es el otro extremo del cálculo, entonces recuerda que esta frecuencia de aquí es 20 menos y, o sea, 20 menos 9 es 11, el valor que está aquí, 40, esto no lo cambié,
La exigencia sí la cambié, nuevamente la puse en -1 en vez de -3. Y aquí de este lado me queda es 40, o sea, la coordenada es -40 más 2 veces y, sería más 18, 2 por 9, 18, 58 es lo que debe ir aquí. O sea que lo puse un poco más estricto. O sea, exigí un poco más, pero un poquito más, exigí un poquito más. De todas maneras es un cambio que lo pone más estricto y entonces voy a ver cómo logran las tolerancias dar dentro de las zonas que originalmente están siendo aceptadas. Y lo primero que voy a hacer es marcar el punto de -3 dB, que es lo que se me está exigiendo. Está por aquí. Y la frecuencia de 40 kilohercios está aquí. Esta es 40K que sube hasta aquí, hasta este punto que está aquí. Entonces ahora esta distancia es la que estoy midiendo ahora, sencillamente. Eso cuánto es en este caso, me da un valor aproximadamente como de 7. De 3 hasta aquí es prácticamente 7 dB. Y de este lado la frecuencia es 11K, o sea, ya no es 10 esta de aquí. 11 es un poquito más a la derecha. Entonces voy a irme un poquito más a la derecha, voy a subir, y por acá corto a la cantidad que busco. Por un lado aquí y por otro lado -58, eso está como por aquí más o menos, así, -58 como aquí. Entonces la distancia que hay de aquí hasta aquí, bueno, de pronto un poquito más abajo, o sea, un poquito así, hasta aquí, -58, esta distancia es la que estoy mirando. Esa distancia es como 8 dB, con lo cual el total violation es aproximadamente 7, 8, 15 dB. O sea, aquí fue un poco mejor, mira, 15. Eso fue lo bueno que pude encontrar. Un número cercano a esto también está bien, sería aceptable para esto. Porque date cuenta que los diseños no caben. O sea, la cosa está realmente para ponerse uno a probar todo esto. No caben. Si ahora me voy, en vez de un Chebyshev como el que está aquí, Chebyshev quinto orden 0.01, intento ahora con otro de los filtros que puedo escoger ahí mismo, con estos mismos datos, encontré este que está aquí. Bueno, aquí está todo el circuito también, va a estar disponible para ti el examen para que lo puedas ver ya en PDF. Bien, los datos son los mismos, estoy apretando un poco más, exigiendo un poco más en el margen, en la banda pasante, y exigiendo más atenuación en la parte de la banda de parada, y las frecuencias están allí, mismos lugares. Vamos a ver cómo me va con un Butterworth esta vez, ya que es parecido. O sea, cojo los dos casos Butterworth y Chebyshev, son similares, tienen pros y contras cada uno, pero están como balanceados. En primer lugar, la frecuencia de 40K está aquí, esta es la coordenada, y la diferencia con 3 está como por aquí, así. Esta diferencia es pequeña, si la alcanzas a ver, esa diferencia es pequeña, eso da como 3 dB ahí de violación. Y por este lado estamos en 11. O sea, sí, lo que tengo que ver es que estoy como en 11. Entonces como una coordenada como por aquí más o menos, así. Entonces aquí es el valor donde la tolerancia peor me llega. Entonces tengo que ver esto más o menos cuánto es. Y el valor que se me está exigiendo realmente para mí en este caso es -58. Eso sería por acá. Aquí, o sea que de aquí hasta aquí. Y bueno, si miran la diferencia es como 10, bueno, un poquito de pronto más de 10, como decir 11 decibeles. Ya 10, 11 decibeles aproximadamente es la diferencia entre la parte de violación y lo que se está exigiendo, que está justo aquí. Entonces, el total violation en este caso sería algo así como 3 y 11, 14 dB. Lo que me da un número pues parecido a lo que está acá, 15. Digamos que 15 de este lado y el otro era como 22. Entonces, eso es lo que podemos lograr como en los mejores casos. Violaciones exageradamente mayor que esto, obviamente es un rendimiento menor de tu desempeño como diseñador. Y también el no tener en cuenta de correr esto, también puede ser la causa, la raíz de que las violaciones sean muy fuertes. Así que es bueno si los valores los hiciste más estrictos. Si no los hiciste más estrictos y el filtro que está sugiriendo inmediatamente está pasando holgadamente dentro del requerimiento, entonces también es razonable ver que la tolerancia no rompa tanto. Pero el criterio de evaluación que vamos a utilizar en este problema de diseño va a ser eso, ya que tanto se viola, digamos, tanto en un lado como en el otro. Ese va a ser el criterio, la violación total que tenemos aquí. Ese va a ser el criterio, porque estamos violando realmente, hay una violación bastante fuerte de ambos lados.
tenemos que señalar un diseño que viole lo menos posible. Y es que está apretado el diseño, está apretado. Pero esa es la decisión que tenemos que enfrentarnos. En el caso ideal, estamos muy bien, pero el mundo no es ideal. Está lleno de tolerancias y cosas y tenemos que tratar de escoger lo mejor dentro de eso. Eso es un proceder de ingeniería. Entonces veo que para el dígito más alto el número es 15, para el dígito más bajo el número es 22. Fue que descubrimos 22, sí, más o menos 22. Así que esos serán como los valores de expectativa que tengo para todos los demás dígitos. Bien, la parte 3. Diseño del filtro por tablas. Diseña un filtro pasabajas que produzca un retardo de grupo constante en la banda pasante. Entonces ahora vamos a mirar que nos dicen un pasabajas, perfecto. Un retardo que produzca un retardo de grupo constante. Bueno, eso es algo que es característico de un filtro, el filtro Bessel. Ya, eso está conectándome el concepto de qué significa Bessel, retardo constante de grupo. Ahora, si yo tengo esa parte clara, entonces voy a seleccionar la tabla apropiada. Había tablas, se entregaron tablas para Butterworth, ya, se entregaron tablas para Chebyshev, se entregaron tablas para Bessel. Entonces hay que coger la tabla de Bessel. Esa es. Con la banda pasante FC 5 kHz, bueno, aquí es un dato que también se entregó durante el examen también, pero este es un dato ya conocido. Con ese dato también te será conocido la frecuencia angular de corte, que es 2pi por fc. Entonces esto es un número conocido. El circuito me lo dan acá y me dicen que la función de transferencia es esto. Después me dicen que se debe cumplir que el capacitor 2 sea más grande que el capacitor 1 multiplicado por esas constantes A y B, y que la función cumple el modelo A por S, B, S cuadrado más 1 acá en el denominador. Como ya sé que voy a escoger la tabla de los coeficientes de Bessel, yo reconozco los valores de A y B. Se trata de un modelo de segundo orden que consiste en una sola etapa, es decir, un solo circuito. Segundo orden, un solo circuito donde A vale 1.36 y otra vale B vale 0.618. Entonces, simplemente lo que nos dicen es diseñar. Tengo que diseñar un filtro, dar los valores de C y de R. Es todo. Entonces, voy a establecer qué es lo que tengo. Primero voy a hacer una comparación entre estas dos funciones para identificar lo que tengo y lo que debo hallar. En primer lugar, A es igual a este producto que está aquí. Entonces, A es igual a omega C, C1, R1 y R2. De aquí solamente conozco A y conozco omega C, no conozco más nada. La otra igualación me dice que B es igual a omega C, frecuencia de corte cuadrado, R1, R2, C1, C2. Ya, eso es todo. De lo cual no conozco R1, R2, C1 y C2, pero sí conozco este omega y este B. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, realmente tengo aquí unos números y debo empezar a escoger. Entonces, debo escoger a C1. Escoges, yo lo escojo. Y después, con eso que está aquí, escoges a C2. Ya, listo. Pero C2 debe cumplir esta condición. Entonces, si lo logras hacer, escoges cualquiera. Es decir, C1 y C2 tú lo pones. Los valores recomendados aquí tienen que ser valores que cuando yo calcule todos estos resistores y capacitores sean valores que yo pueda realmente que sean compatibles con los operacionales. Por ejemplo, los capacitores usualmente que sean de nanofaradios o hasta microfaradios, no de picofaradios o de más. Esos serían capacitores ya muy grandes. Es más, los de microfaradios son ya electrolíticos y requieren una polaridad, y tengo que indicar aquí cuál es esa polaridad, y eso complica los asuntos porque en este circuito ellos no están polarizados para estar como electrolíticos. Así que aquí yo diría que este que está aquí ya sería como un poco crítico, ya este no sería lo correcto. Ojalá que estuvieran en nanofaradios, capacitores que no tienen ninguna polarización, pequeños. Como consecuencia de esta escogencia, los resistores tienen que ser como de 100 ohmios hasta 1 mega. Es lo que le conviene a los amplificadores operacionales. Violar esta condición es tener un problema de diseño. Entonces debo tratar de que las cosas queden allí. Entonces por esa razón debo coger algo así y resolver aquí. Como ves, esto resulta en dos ecuaciones. La primera, si se escoge C1 y C2, te queda un problema así, como una constante. Te queda algo así como R1 más R2
es igual, si la ves, pasas esto a dividir a una constante 1, una letra cualquiera, una cantidad, un número, una constante 1. De este lado te queda el producto, R1 por R2 te queda igual a B entre omega cuadrado, C1, C2, y esto te daría también otra constante. Son otros números, son números para ti. Ahora tienes que resolver este sistema que tiene dos ecuaciones y es un sistema no lineal. Así que esto hay que resolverlo de forma numérica y la forma de hacerlo es resolver con una cuadrática. Se te va a formar una fórmula cuadrática y lo puedes hacer. Encuentras dos valores para uno de los resistores y así encuentras el otro y ya, pruebas con uno y con otro. Esa es la manera. Cuando yo hago esto totalmente en letras y me tomo la tarea de establecer estas ecuaciones y de meter una dentro de la otra, despejar y meterlo, eso me lleva a mí una cuadrática. Si lo hago completamente en letras, el resultado que yo obtengo al final es lo siguiente, que los dos resistores que estoy buscando son iguales a lo siguiente. Si eso lo hago a través de un álgebra que no tendré que mostrar aquí, el resultado final es el siguiente. Es este factor por 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos 4b entre a cuadrado C2 sobre C1. Ese es el resultado que yo tengo. Casi mira bien, este es el valor que voy a utilizar para revisar tu procedimiento una vez escoges A y B. Si escoges A y B de la tabla equivocada, tienes un problema conceptual. Pero igual puedo utilizar el A y el B aquí y calcular con el valor de C1 y C2 que tú has escogido y este dato que está aquí, y me da los dos resistores que te deben dar. O sea, realmente este es tu resultado. Si has escogido los valores correctos de la tabla de Bessel, entonces esto se reduce a lo siguiente. Se reduce a este número, 21.7 micro, entre C1 en el valor que lo escojas, o sea, incluye su unidad también, por 1 más menos la raíz de 1 menos 1.33 C1. Aquí me había equivocado, arriba me había equivocado, perdón, aquí me había equivocado, aquí es C1 sobre C2 y aquí también es C1 sobre C2. Por favor, ten en cuenta que cometí un errorcito. Cierra aquí y este es el valor que tenemos así. Si usted escoge C1 C2 exactamente esto que está aquí, si lo escoge, mire bien lo que va a pasar. Si coge C2 exactamente ese valor, se le cancela todo esto y te queda 1 menos 1, 0. Te quedan los resistores iguales. Eso puede ser, algunas personas hicieron la escogencia con el igual aquí. En ese caso los dos resistores salen iguales. Si no lo escoges con esa manera, los resistores salen diferentes, pero de este valor que está acá. Entonces, si se escoge bien, este es el otro resultado que puedes utilizar para verificar tus respuestas, de que te tiene que dar esto que está aquí. Y ya, eso es lo que voy a aplicar yo cuando revise. Tomo sus dos capacitores y los meto aquí y evalúo que sus resistores estén ahí. Entonces, conceptualmente hay que saber seleccionar la tabla correcta, hay que saber establecer la ecuación cuadrática que te va a salir y después hay que encontrar los dos resistores. Saber escoger los valores de C también, que tengan sentido para que cumplan con esto y lograr esto. Bueno, y esa es la solución del examen. Eso es todo lo que usted necesita para poder comprobar si le dio de forma correcta.